no está mal querer crecer, porque para mí no es una crítica crecer, pero es como que cuando ya termino una cosa necesito la otra, o antes de haber terminado de comprar algo o haber terminado una tarea o haber cerrado un trabajo, ya yo estoy involucrado en otra. Porque me pasaba que uno siempre es, ay, cuando ya no viva en Colombia, ay, cuando tenga la residencia en el exterior, ay, cuando pueda conseguir la casa. Y cuando, y uno no se da cuenta, pero todo, uno empieza a aplazar absolutamente todo. Pasan los años, y tú no eres consciente que aplazaste todo esto y de repente llegaron los 30 y tú dices, ¿qué he conseguido? ¿Qué he hecho? Creo que tenemos que retarnos en luchar contra esa creencia y que sí se puede vivir bien en el ahora. Para mí, ¿qué es más importante? ¿Estar hasta las 9 de la noche trabajando o es tener un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal? Bienvenidos a Bárbaramente, ese espacio donde estamos hablando de relaciones de pareja, de temas de psicología, amor propio y cosas que nos competen a todos como seres humanos. El día de hoy he querido traer a Dani nuevamente para hablar sobre un tema que me gusta mucho y que se ve mucho en mi día a día. Este tema tiene que ver con que hoy vivimos en un mundo acelerado, donde estamos constantemente estresados, donde estamos constantemente ansiosos, donde estamos produciendo todo el tiempo o estamos en son de producir y trabajar y producir y trabajar sin descanso, sin tener tiempo para nosotros mismos, sin tener tiempo para construir verdaderas relaciones. Y eso nos lleva mucho a vivir casi que insatisfechos y en una constante carrera por producir, por tener, por construir, dejando a un lado lo que nos puede hacer verdaderamente felices y dejando a un lado una vida un poco más calmada. Y he querido traer a Dani a esto porque he visto que Dani también trata de llevar un poco este estilo de vida. Y bueno, Dani, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Barbie. Feliz yo de estar de vuelta aquí en Bárbaramente, en especial hoy para hablar de este tema que nuevamente nos une. Lo compartimos no porque seamos experta en ellos, sino porque estamos aprendiendo cada vez más en este camino cómo podemos implementarlo en nuestra vida. Así que creo que esta conversación va a ser muy interesante. Me encanta. Bueno, Dani, comencemos por lo primero. Y es, para ti, ¿qué es vivir una vida más despacio o una vida desacelerada o slow living? Me encanta que me preguntes eso. Para mí, vivir slow o implementar el slow living en mi vida significa ser consciente del presente, aprovechar el ahora o más bien vivir en el ahora, porque estamos muy acostumbrados a ir al ritmo que nos establecen. En la sociedad nos han normalizado la rapidez, la hiperproductividad, el siguiente paso, la siguiente meta. Y se vuelve lo normal, es el estándar, es lo que vemos, es lo que todo el mundo está acostumbrado. Así que empezar como a conectar con tus raíces, contigo misma, con el ahora, eh, por medio del slow living, siento que es la manera adecuada para preservar nuestro bienestar, para disfrutar la vida, porque si no se nos va así y podemos estar alcanzando 1000 cosas y podemos ser muy exitosos, pero de nada sirve eso si se nos pasó en un abrir y cerrar de ojos y pasamos por alto 1000 cosas en ese proceso, a la familia, amigos, a nosotros mismos. Y bueno, solo para empezar diré eso. Me encanta. Y mira que conecto mucho, porque para mí slow living se ha convertido como en esa filosofía de vida que me invita a mí misma a desacelerar conscientemente. ¿Para qué? Para poder estar un poquito más en mi presente,
para poder disfrutar más, para poder construir relaciones que tengan una verdadera conexión emocional. Entonces, me gusta cómo no lo muestras. Dani, y para ti, te tengo una pregunta que ni siquiera lo había pensado. ¿Hace cuánto eres consciente de que quieres llevar este estilo de vida o esta filosofía en tu vida? Uf, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que en mi caso personal, adoptar el slow living llegó por medio de mi camino de crecimiento personal. No creo que fue algo que simplemente lo vi y pues dije, ay, quiero esto para mí, sino que desde hace, ponte tú, 5 años, yo vengo trabajando en mí, en mi crecimiento personal, en mi amor propio, en esa relación conmigo misma para poder estar bien yo conmigo y dar lo mejor de mí a las personas que me rodean, ¿cierto? A lo largo de ese camino, obviamente uno tiene diferentes metas en la vida. Yo me mudé de país 2 veces, migramos hace 3 años en plena pandemia, llegó el COVID, uno trabaja por los ascensos en su trabajo para poder crecer profesionalmente. Están pasando muchas cosas, que esto es lo que te digo, que es que se normaliza un ritmo que está maravilloso. A la final, si uno quiere priorizar eso, y hay momentos de la vida en donde uno tiene que priorizar ciertas cosas, pero me estaba acabando conmigo, todo iba demasiado rápido, yo no había alcanzado a procesar la pandemia, todo lo que había pasado, y migrar a otro país y seguir creciendo laboralmente y de pronto tratar de crear un emprendimiento mientras manteniendo tu vida social, construir nuevas amistades en un nuevo país que no es fácil. Tantas cosas se fueron dando que, claro, por medio de mi autoconocimiento yo pude darme cuenta que me estaba afectando, que era como que, ok, esto es demasiado, y entonces ya las conversaciones se empiezan a ver como, ay no, qué estrés, o esta semana fue súper difícil, o un agotamiento mental, emocional, y cuando yo empiezo a ver que eso se está volviendo lo normal, pues uno empieza como a ver qué cosas se pueden implementar. Y muchas veces no sabemos qué es el slow living, pero ya lo estamos implementando. Hoy en día es muy común que la gente medite. Eso es un pequeño pedacito de slow living. Hoy en día es muy común que la gente asista a clubs de lectura. Eso puede ser un pedacito también de slow living. ¿Por qué? Porque estás sacando un tiempo para una actividad que nutre tu alma. Entonces, yo en este camino me empecé a dar cuenta de eso, y yo no creo que es un switch que se prende y tú dices, estoy viviendo el slow living. No es así. Es como cualquier otra cosa, una lucha constante, es de día a día. Y para ponerte el ejemplo más fácil, hace 3 meses estuve en un burnout laboral que casi acaba conmigo. Y ya yo venía implementando mi slow living. Empezó todo por querer ser un poco más consciente de mis actividades en el día a día, más consciente de cómo como, de qué como, la velocidad a la que como. Y de hecho eso se relaciona a la teoría del slow living que nace de Italia, porque la cultura italiana prevalece mucho la comida y ellos querían que fuese un momento especial, y crearon el concepto de slow living para que contradijera la comida rápida que se estaba masificando en esa época. Esto fue millones de años atrás, no sé qué año fue. Y uno empieza a adoptar esto en su día a día. Yo empiezo a ver, no, es que yo como muy rápido, en menos de 5 minutos ya mi plato está gone. Empiezas a ver cuántas veces estoy masticando, empiezas a contar las veces que masticas la comida. Y así fue como empezó para mí. Simplemente era un momento en el que yo decía, quiero ser más consciente de mi alimentación. Desde lo que desde lo que ingiero hasta qué y cómo lo hago, ¿verdad? Y eso se fue aplicando a los diferentes aspectos de mi vida. Entonces ya uno es con la conciencia plena de, ok, necesito aprovechar mi ahora,
Entonces empiezas a aplicarla a las diferentes áreas. En tu trabajo empiezas a poner límites para respetar tus horarios, para respetar tu capacidad laboral. En tu vida personal empiezas a dedicarte tiempo a ti, a separar tiempo para las actividades que te nutren. En tu alimentación empiezas a ver cómo comes, qué estás comiendo, de qué manera lo estás comiendo. Y de esa manera fue como fui construyendo ese pequeño mundito de slow living sin ser una constante en mi vida, sino que it ebbs and flows y vamos ajustando a medida que vamos caminándolo. Me encanta. Me encanta porque dijiste muchas cosas con las que resueno y es como que no es un switch que yo prendo y apago y es como que hoy voy a ir más despacio o hoy voy a desacelerar y mañana no. Yo creo que es algo que se va construyendo y que como todo es un proceso que nos podemos caer, que en algunos momentos funciona más, que en otros menos. Por ejemplo, para mí esta semana, a pesar de que yo siempre trato de tener una mañana muy desacelerada, muy slow, esta semana fue como, me levanto, de una me pongo a hacer ejercicio, de ahí me baño, me cambio, empiezo y todo es como en función a lo que tenía que responder, sin invitarme un momento a parar, a disfrutar y a vivir lo que estaba viviendo en ese momento presente. Así es. Entonces, todo lo que me dices, me gusta. Beba, y te tengo una pregunta, porque yo creo que hay muchas cosas que hoy en día impiden que podamos llevar una vida más desacelerada. Para ti, ¿cuáles crees que son esos factores que te impiden a ti o que tal vez le pueden impedir a otra persona vivir un slow living? Para mí los factores que impiden ese proceso de implementar el slow living pueden ser desde el círculo en el que te rodeas, puede ser tú misma, porque uno suele ser su mayor autocrítico y se pone a veces los estándares muy altos y te exiges más de lo que tú y tu cuerpo pueden dar. Por supuesto, la sociedad es algo que no podemos controlar y así se ha creado y así vivimos, pero influye indiscutiblemente en una sociedad donde se celebra la hiperproductividad, donde se celebra el multitasking, donde se celebra el ritmo acelerado de las cosas, donde cada vez te están pidiendo más cosas. Y también quizá yo pienso que el impedimento, o puede ser el impedimento más grande, es la falta de conciencia. La falta de conciencia de uno de decir, voy a hacer una pausa. Es que no significa que vas a dejar de hacer cosas, pero significa que tienes la conciencia para hacer lo que estás haciendo en este momento con toda tu atención, con toda tu dedicación, toda tu entrega, porque sabes que es para el bienestar o beneficio tuyo y de las personas que te rodean. Perfecto. Beba, y mira que conecto mucho con tu respuesta de cuáles son esos factores que impiden llevar este tipo de vida, porque a mí personalmente siempre me pasa que yo soy muy consciente que yo quiero llevar un estilo de vida muy desacelerado. Okay. Y es una decisión que yo tomo todos los días y a veces me tengo que meter en el mundo acelerado, pero al mismo tiempo vuelvo y me traigo. Pero me encuentro, por ejemplo, con esta cultura de la productividad, con esta cultura, no solo con la cultura, sino que a mi alrededor veo familiares, amigos, colegas, comprando apartamento, comprando carro, viajes, buscando mejores trabajos. O sea, como que no está mal querer crecer, porque para mí no es una crítica crecer, pero es como que cuando ya termino una cosa necesito la otra, o antes de haber terminado de comprar algo o haber terminado una tarea o haber cerrado un trabajo, ya yo estoy involucrado en otra. O por ejemplo, no ni siquiera he hecho este primer viaje y yo ya estoy pensando en el siguiente. Entonces yo veo mucho esto y para mí es contrastante porque es justamente casi que lo contrario a lo que yo trato de hacer día a día. Entonces un poco esta cultura de productividad, las expectativas familiares y la realidad de quienes tenemos a nuestro alrededor, creo que nos lleva a involucrarnos en este mundo muy acelerado.
Y al mismo tiempo pensaba cuando te escuchaba que hay dos cosas que creo que nos impiden poder llevar este tipo de vida y es las obligaciones financieras que tiene que ver con lo mismo, producir, producir, producir. ¿Por qué? Porque tengo que pagar, 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 porque tengo que comprar, 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 o sea, como el mundo muy, muy capitalista. Y lo segundo, he visto mucho que, y yo he llegado a tocar ese punto, y es el miedo al cambio. ¿Por qué el miedo al cambio? Porque me da mucho miedo salirme de ese mundo productivo. Es que si yo dejo de hacer, si yo dejo de ser productiva, entonces yo no voy a poder tener o no voy a poder lograr todo lo que quiero. Entonces, como me da mucho miedo el hecho de perder oportunidades, voy a hacer todo lo contrario y me voy a involucrar en este mundo acelerado. Entonces, pensaba eso Amo. y te lo quería compartir. Amo eso porque, primero quiero decir, no hay algo que esté correcto. Los dos caminos coexisten y los dos caminos están ok. Y, e incluso para las personas que intentan vivir en una slow living, they can juggle between paths. Ellos pueden ir acelerando y desacelerando. Es la conciencia la que te permite volver a ese camino slow porque es lo que realmente conecta contigo. Entonces, siento que ahora que tú hacías la reflexión acerca de la resistencia al cambio, eso es clave. Eso es clave porque muchas veces estamos condicionados a fijarnos con algo, así es, y ya está. Esto es lo que yo conozco, toda la vida ha sido así, esto es lo que yo veo a todo el mundo, yo lo voy a seguir y ya. Y aplica para ambos lados. Hay gente, a mí me encanta esta historia que cuentan sobre el pescador que va todas las mañanas después de tomarse su cafecito, estar con su familia a pescar el pescado del día para la cena de la gente. Y llega una persona de negocio y le dice como, pero ven acá, ¿y por qué tú no sales un poco más temprano para que puedas tener más pescados? Él dice como que, ok, ¿y qué hago con eso? Claro, apenas tengas más pescados, los vendes, tienes más plata, así te compras otra flota y puedes salir a buscar más pescados. Y él dice, maravilloso, ¿y qué hago con eso? Tienes una flota, después puedes escalarlo a tener un puerto aquí donde produzcan los pescados, lo masificas, lo exportas a China, lo que sea, y el pescador le decía, maravilloso, ¿y ahora qué hago con eso? No, ya después de eso simplemente te puedes levantar, tomar tu café, estar con tu familia e ir a pescar por gusto. Es como, eso es lo que hago hoy en día. Claro, Déjame así. total. Y mira que me encanta porque dices dos cosas. Uno, que ambos lados son válidos, ¿sí? Y yo creo que al final es con qué lado, o sea, en qué lado y en qué momentos quiere estar uno. Y eso tiene que ver con los valores. Probablemente el pescador valora su tranquilidad, su mañana tranquila, ir su pescado, traerle a su familia, tomarse su tinto y ahí Claro. llegó. Mientras que el otro valora el dinero, el crecimiento, el, por ejemplo, llegar a un punto en su vida en donde nunca se tenga que levantar a pescar el pescado del día porque ya construyó todo su imperio y se puede levantarse a tomar su café y rascarse la barriga. Pero creo que parte de los valores, y ahí conecto personalmente, yo por qué decidí y por qué trato cada mañana de vivir, de levantarme y tener una mañana muy desacelerada, porque yo valoro mucho la tranquilidad. ¿Sí? Y muchas veces la vida me lleva al otro lado, a convivir con personas que no lo piensan igual que yo y eso está bien. Pero yo en lo personal trato de pausar, porque para mí es importante y porque a mí me ha traído un montón de beneficios. Y hablando de los beneficios, yo quiero preguntarte, Beba, y es, para ti, ¿qué beneficios trae el slow living en tu vida? O si alguien lo quiere hacer, cuáles serían los beneficios que podrían encontrar en llevar una vida más desacelerada? Realmente yo siento que los beneficios del slow living empiezan por uno y tienen el ripple effect de impactar a las demás personas. Empiezan por uno, ¿por qué? Porque tu velocidad mental baja. ¿Por qué? Porque eres consciente de lo que estás haciendo ahora, en este momento, una sola cosa a la vez.
Ya de ahí, y tú como psicóloga nos podrás decir los efectos neurológicos, lo que sea que esto tiene en el sistema nervioso y de todo de una persona, nada más bajar esas revoluciones pueden ayudarte en el funcionamiento del día o del momento, ¿cierto? Lo segundo que me ha beneficiado a mí es, me ha dado hasta confianza. ¿Por qué? Porque estoy priorizando algo que para mí es importante y que antes no era consciente de eso. Entonces, el sentir que me estoy cumpliendo con tomarme mi tiempo, con poner límites, eso también hace falta, hace parte del slow living. Se hace uno, o sea, genera confianza en uno mismo y como tú te sientes bien al hacerlo, es como si estuvieses reforzando la conducta de you're good, ¿verdad? Otro beneficio es, y que creo que es mi favorito, y quiero que todas las cosas en mi vida estén alrededor de eso, y es disfrutar la vida ahora. O sea, disfrutar la vida ahora, porque me pasaba que uno siempre es, ay, cuando ya no viva en Colombia, ay, cuando tenga la residencia en el exterior, ay, cuando pueda conseguir la casa. Y después no solo cuando la casa, sino bueno, cuando estemos listos, cuando podamos financieramente, cuando tengamos tanto ahorrado, cuando podamos tener el carro con los 7 puestos, y uno no se da cuenta, pero todo, uno empieza a aplazar absolutamente todo. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, y tú no eres consciente que aplazaste todo esto, y de repente llegaron los 30, y tú dices, ¿qué he conseguido? ¿Qué, qué he hecho? O sea, entonces uno se empieza a sentir mal con uno mismo, empiezan las dudas, la comparación, la inseguridad. Y yo pienso que la vida no está hecha para eso. La vida está diseñada para hacerte creer que así es como son las cosas, pero yo no creo que esté hecha para eso. Creo que tenemos que retarnos en luchar contra esa creencia y que sí se puede vivir bien en el ahora. Yo no te estoy diciendo que vas a tener todas las cosas resueltas. El slow living no se trata de omitir los challenges o las dificultades que tengas en el día a día. El slow living se trata de estar en tu ahora, embrace it, abrazar incluso los malos momentos, déjalo que pase, pero tú lo estás viviendo ahora. Tú no estás viviendo un mal momento en ansiedad de un futuro que no sabes si va a llegar o no va a llegar y que mucho menos sabes cómo va a terminar. Si va a ser bueno, si va a ser negativo, no. Pero tú sí puedes tener una mentalidad de estoy atravesando esto, lo voy a tomar como una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para desarrollar mi paciencia, para conocerme un poco más, para intentar reaccionar de una manera diferente, para acercarme a Dios, para acercarme a mis amigos, para lo que tú quieras. Hay infinitas posibilidades. Pero es esa conciencia de querer hacerlo diferente la que te va a permitir bajar, estar aquí ahora y disfrutarlo y que en 5 años, sea que hayas conseguido la casa o no, sea que hayas cambiado de carro o no, sea que te hayas mudado o no, tú vas a estar pleno y feliz porque te disfrutaste cada proceso del camino. Y vas a tener la energía y la disponibilidad mental para asumir el siguiente reto con la mejor actitud. Mira que para mí ha sido muy claro los beneficios que ha traído a mi vida, como por ejemplo mejorar mi salud mental, estar menos estresada, estar menos ansiosa, porque es que me invita a estar más calmada. Me ha mostrado cómo puedo generar relaciones como más profundas, porque estoy más presente en ellas, conecto mucho más. Y al final es como que yo siento una mayor satisfacción, me siento mucho más feliz, me siento mucho más plena. Plena. ¡Ay, amo! Lo dimos al mismo tiempo. Sí. Pero dijiste algo, bebé, que yo nunca lo había pensado y me gustó mucho. Y es cómo puede impactar la autoestima de uno. Yo nunca había hecho el clic de cómo el slow living
me lleva a sentirme más segura de mí misma. Y tienes toda la razón. ¿Sí? Y eso como que me llegó y es como, jamás había hecho este clic, entendía a todos los otros, pero ese clic no lo había hecho. ¿Sí? Pero sí, o sea, a mí vivir un poquito más despacio me hace sentirme mucho más plena. Y a ti también, por lo que vimos. Completamente. ¿Sí? Y siento Okay. que se Me trata de encanta. eso. Se trata de eso porque, fíjate, yo no he dejado en todo este tiempo de... Esa fue mi perrita. No pasa nada, los perritos son bienvenidos, mi gato podría venir, no ha venido, está durmiendo, pero no pasa nada. Si Yo no he escuchan el tic, dejado, tic, 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 son las uñitas de Fátima. yo no he dejado en todo este tiempo de ser productiva, de querer nuevas cosas, de soñar, de tener metas, de... No, nada, es que una cosa no significa que tengas que dejar la otra a un lado. Es cuestión de ir a un ritmo con el que tú conectes, con el que tú te sientas bien. No porque los demás vayan a ese ritmo, tú tienes que ir a ese ritmo. Lo podrías hacer. Y si, por ejemplo, si tu prioridad y lo que a ti te va a hacer feliz, lo que a ti te llena es retirarte a los 35 años, tú sabes que vas a tener un periodo de tiempo en donde te vas a tener que sacrificar, donde vas a tener que entregarlo absolutamente todo y más de lo que puedes, pero porque esa es tu meta en la vida y está maravilloso. Y si lo haces, lo vas a conseguir. Y después, digamos, ya puedes disfrutar la vida que te soñaste con retos o no. Pero si tu meta de pronto no es esa, si tu meta es, yo quiero estar un poquito más tranquila, yo quiero estar un poco más presente, yo quiero simplemente disfrutar, quizá no lo necesita tanto como otras personas porque no lo valoras, porque no es importante, porque no lo necesitas ahora, entonces creo que te puedes dar el lujo de explorar este camino e ir respetando el ritmo que tú decidas para ti en ese momento. Y está bien si cambia en otro momento. Puedes volver. No pasa absolutamente nada. Total, y mira que decías algo y es, uno no deja de ser productivo. De hecho, uno de los beneficios que yo he encontrado es que entre más yo hago mi mañana desacelerada, más productiva soy en el espacio de trabajo. Ok, Entonces no se trata que por llevar una vida desacelerada, entonces ya yo me voy a volver, no sé, voy a vivir del aire porque yo ya no voy a producir y yo ya no voy a generar dinero. No, yo sigo produciendo, yo sigo trabajando, pero es como que desacelero en todo y en cada momento donde estoy, lo vivo y lo disfruto. Por ejemplo, mi estás. mañana, llego a mi consulta, me la disfruto, estoy en ese uno a uno contigo, pero yo no estoy pensando en qué voy a hacer contigo en 5 semanas y cómo lo voy a lograr. No, en ese momento estoy contigo. ¿Sí? Y me Exacto. tomo el tiempo para estar contigo, sin necesidad de estar yo, porque eso personalmente me lleva a sentirme más ansiosa, más estresada y a sacarme de mi zona de calma. Por lo tanto, no me siento tan plena y tan tranquila y tan feliz cuando termina mi día a día. Es como que no, me pica. Bebé, ahora me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que esto puede ser casi que el punto que a la gran mayoría de las personas les puede costar mucho. Y es cómo se puede em, utilizar el tema del slow living en, en el aspecto laboral, ¿sí? En esa ruta, o sea, más bien, vuelvo y parafraseo mi pregunta. ¿Cómo puedo integrar el slow living en una rutina laboral donde no tenemos tiempo, donde estamos corriendo, donde tenemos trabajos demandantes, donde tenemos los horarios súper, hiper, mega ocupados casi todos los días? Qué buena pregunta. Qué difícil pregunta. eh, para poder incorporar el slow living en un mundo laboral exigente, que depende de otros factores, tú no eres tu propio jefe, pero tú tienes un jefe con el que además tienes que lidiar
dependiendo de su personalidad y demás. Realmente se vuelve complicado, es que no podemos decir que no, porque la realidad es, se vuelve complicado. Y esa es la razón por la que yo te digo que yo struggle, porque hace 3 meses estuve en un burnout laboral, donde hacía 6 meses había estado en otro. O sea, Sí. Lo que yo he encontrado que me funciona a mí, primero, y para mí es muy difícil, establecer límites. Aprender a decirle que no a tu jefe, a una reunión en mediodía, porque tú necesitas almorzar a la hora que tú almuerzas, es una habilidad que toca desarrollar. De pronto para gente que se le da muy fácil pararse firme y hablarlo, tienen su voz muy fuerte, lo verbalizan de esa manera y a mí me parece maravilloso. A mí me cuesta establecer límites en mi día a día, ahora imagínate con mi jefe. Pero si algo he aprendido en terapia es que mis necesidades también tienen importancia. Y yo soy la que le tiene que dar la voz a esa importancia y le tengo que dar el valor y el peso que tiene. Así que ponerse colorado un momentico y decirle, para mí, mi media hora de almuerzo es sagrada. Yo no puedo tener reuniones a esta hora. Y me gustaría que así fuese. Entiendo que hay excepciones. No pasa nada que tengas excepciones. Muchas veces me ha tocado tener reuniones a mediodía, pero es que ya no es la norma. Antes era la norma. La única manera de que pude lograr eso fue comunicando mi límite. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que somos humanos y no somos máquinas y solo podemos hacer tanto. Cuando entendemos eso, sabemos que si de pronto tenemos mucho trabajo, quizás sea hora de hablar con el manager y decir, de pronto necesitamos contratar a una persona. Si sientes que el trabajo te queda grande porque no sabes, no lo manejas, quizá entonces tengas que aprender o hacer un curso sobre algo relacionado a eso. Es la conciencia de poder identificar en el día a día qué es lo que te está quitando esa paz, qué es lo que te está causando la ansiedad, el estrés, y ver cómo lo podemos trabajar. Para mí era que tenía mucho trabajo, pero si uno no comunica el problema, el límite, la incomodidad, llamémoslo como quieras, es muy difícil encontrar una solución. Y lo último que diría es trabajo es trabajo, tiempo personal, tiempo personal. Si tu horario va hasta las 5 de la tarde, que tu norma sea que vas hasta las 5 de la tarde. Puedes tener excepciones, entiendo que hay deadlines, entiendo que hay periodos de reportes, entiendo que hay clientes especiales. Puedes tener la excepción en donde hayan días donde te tienes que quedar trabajando hasta tarde. That's fine. Incluso si tienes que quedarte hasta las 8 de la noche trabajando, a las 8 cerraste y tu mente se desconectó del trabajo, que era lo que me pasaba a mí. Y por eso terminé en un burnout. Yo aún así estaba trabajando horas extras. Después de que se acababan las horas extras, mi mente seguía atada al trabajo. Cuando no tienes esa desconexión, te apaga. Eso te apaga, te consume. Eso no está bien. Si te sientes de esa manera, eso no está bien. Y es la conciencia de poder identificar eso, más querer cambiarlo, lo que te va a llevar a decir, ok, para mí fue ponerme a escribir. Entonces yo tenía que hacer como un dump mental de lo que me quedaba del trabajo que no podía y que estaba dando vueltas en mi mente. Simplemente lo escribía, lo dejaba ahí para mañana y ya yo entraba a mi tiempo libre con la mentalidad desconectada del trabajo, lo que me permitía estar presente en compartir con mi esposo, cocinar, salir a caminar, compartir con mi perra. Pero si no tenemos esa desconexión laboral, personal, sana, muy difícil. Total. Y mira que comparto algo que decías al inicio, Beba, y es que es un desafío. O sea,
sobre todo porque estamos acostumbrados al tipo de productividad tradicional, ¿sí? Que es como trabaja, 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 produce, 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 no descanses, no descanses, no descanses. Entonces termina siendo que está tan arraigado, o sea, está tan arraigado esto que es lo normal. Y al ser lo normal, se convierte en que para uno sea un desafío. Sumándole, por ejemplo, lo que decías, a ti te cuesta establecer límites. A veces hay creencias que tenemos que dicen, no, tienes que trabajar hasta tal hora, o no le puedes decir a tu jefe tal cosa. O sea, hay muchas cosas que terminan convirtiéndose en desafíos que nos impiden lograr este tipo de vida desacelerada. Para mí es súper importante en este tema, como qué podemos empezar a hacer para involucrar, poder lograr una vida un poquito más desacelerada en el ámbito laboral. Yo creo que hay que primero darnos cuenta por qué no estamos pudiendo lograrlo, o sea, qué son esas cosas que me están llevando a correr, si es mi jefe, si son mis límites, si son mis creencias, si es el contexto laboral, todo, si soy yo mismo, o sea, Muchas veces uno es revisar. adicto a esa afán Exacto, a ese laboral. corre, corre. De hecho, yo conozco muchísimos casos donde es que yo necesito estar ocupado. Entonces, como revisar por qué, de dónde viene esto que está pasando, por qué, de dónde viene. Tengo Y una algo por vez que decir yo, ahí, una pausa, dale, y es aprender a vivir con la incomodidad de estar con uno mismo. Eso fue clave. Era como estar una hora meditando y escribiendo by myself, como que no. La cabeza además te empieza a jugar juegos de deberías estar haciendo algo más productivo, deberías estar trabajando en la idea que dijiste ayer que ibas a hacer, deberías estar haciendo otra cosa, deberías llamar a tu mamá, wow, es que con todo esto con lo que uno tiene que luchar. total, total. Y por eso es fundamental primero entender con qué estoy luchando, qué me está llevando a este estilo de vida, o sea, ¿por qué ocurre? Porque esa para mí, cuando yo entiendo eso, eso me da a mí las claves de qué puedo empezar a hacer. Y entonces ahí, por ejemplo, me establezco metas claras y prioridades claras. Es como que digo, ok, no, es que para mí, ¿qué es más importante? ¿Estar hasta las 9 de la noche trabajando o es tener un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal? Entonces yo me doy cuenta que para mí es importante un equilibrio, ok, entonces, ¿qué necesito hacer? Entonces, en ese sentido, para mí establecer prioridades, o sea, darme cuenta de qué pasa, pasar a establecer prioridades es clave. Al mismo tiempo que, por ejemplo, crear rutinas y respetar las rutinas. Y respetarlas yo y pedirle a los demás que respeten esas rutinas, que ahí viene el tema, por ejemplo, de los límites. Bebé, ya para cerrar, te tengo una pregunta y es, ¿tú qué le recomendarías a alguien que se da cuenta que está en este mundo acelerado, vive estresado, está constantemente en este corre-corre laboral, en su vida, en sus relaciones, está abrumado? ¿Cómo puede, o sea, qué puede empezar a hacer para iniciar o adoptar este estilo de vida un poquito más desacelerado? O sea, ¿cuáles serían para ti los primeros pasos? Si te sientes abrumado, si sientes que la vida te está pasando por delante, si la ansiedad te controla, si vives más o en el pasado o en el futuro, todos estos son síntomas de que hay algo por revisar. Y el slow living puede ser un camino muy bonito para identificar cuáles son las cosas a cambiar y ver la vida con otros ojos. Primero, identificar cuáles son las actividades que te nutren. Muchas veces uno se desconecta de su niño interior o de las cosas que realmente uno hacía antes, que le gustaba, porque ya la vida pasó, uno creció, es adulto, tiene responsabilidades, cuentas por pagar, etcétera, hijos, y uno va dejando eso a un lado. Pero si de pronto a ti te encanta pintar o te encanta escribir o te encanta cantar, agenda espacios, así sean 15 minutos al día, no pasa nada, 15 minutos al día es suficiente para conectar con esa parte que te nutre
e incluso que te ayude a cambiar el mood del momento. Entonces, primero para mí identificar cuáles son esas cosas que realmente te nutren. Segundo, buscar una manera sostenible de hacerlas parte de tu día a día, sin ponerte la presión de que es algo que tienes que hacer todos los días, más bien viéndolo con una mentalidad de quiero hacerle espacio a esto en mi día a día porque me va a hacer bien, cómo puedo ajustar mi calendario, mis responsabilidades, mi todo, para incluirlo. A ti te funciona mucho, por ejemplo, Barbie, que tus mañanas es tu tiempo. ¿Por qué? Hay gente que conecta más con las mañanas. Yo conecto más con las noches. ¿Sí? Entonces, muchas de las actividades que yo quiero que sean para mí slow living, entre meditar, escribir, leer, muchas de esas pasan en la noche. Si me levanté temprano por cualquier razón y tengo un tiempo extra, aprovecho ese tiempo y la hago en ese momento. Si no, antes de dormir. Hey, tiempo hay. Solo es la voluntad de querer hacerle tiempo a las cosas que son importantes para nosotros en ese momento. Eso es lo segundo, buscar el espacio. O sea, una vez tienes identificado, buscas el espacio. Y tercero es ser muy reflectivo. Y eso va ligado como al autoconocimiento y a tener espacios de silencio y de conexión con uno mismo, de decir, esto me está funcionando, esto no me está funcionando, esto me está sumando, esto me está restando, qué ajustes tengo que hacer, y mantener la mente abierta de poder hacer ajustes y no fijarnos con una sola cosa porque así nos los enseñaron o así nos los están diciendo, sino que puedo darle el Probar. chance en mi vida de probarlo, ver si me funciona, y si no te funciona, maravilloso, algo aprendiste y así lo dejas para lo siguiente. Esos serían mis 3 consejos. Me encanta porque conecto con cada uno de ellos y para mí eso ha sido lo que a mí me ha permitido mantener este estilo como de vida para mí. Porque ha comenzado con, ok, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué necesito? Ok, quiero un poquito más de tiempo en mis mañanas, entonces, ¿qué voy a hacer para tener más tiempo en mis mañanas? Voy a correr mi horario. Y acá quiero hacer un paréntesis y es, no tiene que ser la mañana. Tú misma has mostrado que puede ser en la tarde, puede ser durante el almuerzo. O sea, pueden ser micro momentos donde yo me invito a pausar. Pero entonces, volviendo a qué hacer, para mí es eso, me doy cuenta y empiezo a elegir como acciones que me pueden permitir Exacto. vivir esto que quiero vivir. Y conecto con lo último y es, yo pruebo. Y yo pruebo a ver si me funciona, pero si no me funcionó esta vez, busco otra manera. Yo me acuerdo que yo cuando yo empezaba a tener un poquito más de conciencia de esto, yo corrí mi consulta 1 hora y me daba cuenta que no, que yo, si yo me levantaba y yo tenía las 2 horas consulta, era como que mi cerebro entraba en corto, como tienes que trabajar y este paciente y esto y lo otro, no me servía. Entonces me di cuenta de eso y moví otra hora la atención en consulta. Y eso me permitió darme cuenta qué me servía y qué no me servía para poder lograr lo que yo quería lograr. Entonces es como que uno vuelve, intenta y uno prueba y de pronto yo probé, no sé, hacer yoga en la mañana y ese no me sirvió y lo probé de otra forma y lo probé de otra forma y no me sirvió. Ok, no es para mí, porque yo creo que este camino es único. ¿Qué te sirve a ti? ¿Qué te gusta a ti? ¿Cómo te sientes tú tranquila y en calma? ¿Sí? Entonces Tal cual. quería cerrar tu pedacito con mi intervención así. Me encanta. Amo eso. Bebe, no sé si te gustaría decir algo más, cerrar con algo más. Yo solamente tengo agradecimiento, creo que este es un tema que solo lo hubiera tocado contigo, porque nuevamente es algo que nos conecta mucho a las dos y que las dos no lo vemos en diferentes momentos. Y te lo agradezco por compartir conmigo y con mi comunidad esto. Y ojalá podamos, si algo se quieren llevar de este episodio, es un mismo tema con 2 caras diferentes. Lo que se ve como un slow living para Barbie es muy diferente a como se ve para mí. Es un mismo concepto con los principios básicos, pero cada quien lo va adoptando a su manera como realmente le funcione. Y estoy segura que el día de mañana, si yo tengo hijos, mi slow living se va a ver muy diferente Muy a lo que se diferente, está viendo ahora. Eso no total. significa que lo quiera rechazar o quiera dejar de vivirlo o lo vaya a dejar a un lado. Simplemente sé que va a ser un reto mayor
priorizarlo y hacerlo parte de mi vida. Y así es como lo tenemos que ver. Claro, y vas a adoptar nuevas medidas, porque es que no es como que tiene que ser, es una estructura. A mí el slow living me va cambiando por momentos, ¿sí? Pero uno se va adaptando a las situaciones. Si soy mamá, si viajo, si estoy enferma, si tengo toda la energía, si tengo más trabajo, si tengo proyectos, o sea, se va adaptando, puede ir cambiando. Para mí lo importante es que no importa en qué momento esté, intentar ponerlo. Por ejemplo, cuando yo estoy con más trabajo, es cuando recorto un poco mis tiempos, pero no los dejo. Porque digo, esto para mí es fundamental. Este pedacito, así sea menos tiempo, más cortico, pero no dejo de hacerlo porque sé el bienestar que a mí me trae. Y recordar que, solo para cerrar, recordemos que tenemos un día más, todos los días, hasta el último día de nuestras vidas, para intentarlo. Y si lo viéramos de esa manera, como el milagro que es tener un día más para volverlo a intentar, para resetear y para hacerlo diferente, podríamos alcanzar muchas cosas. Total. Bueno, ahora sí, muchas gracias, bebé, por estar aquí, por acompañarnos nuevamente. Y los invito a seguirnos en nuestras redes. Las mías son bárbaramente.psi de psicóloga. Las de Dani son Lucy Living Lightly. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en TikTok. Pueden ir a apoyarnos y a dejarnos todas las preguntas que tengan sobre este tema, que aquí estamos para resolver y para contarles más. Gracias. Chao.